La gigantesca base de operaciones antes de la verdulería de tu barrio. Cientos de puestos y camiones, miles de empleos, un mundo aparte, desde el que se distribuye la mercadería que llegará a tu casa. ¿Qué se vende más? ¿Frutas o verduras? ¿Cuáles son las preferidas? Y las que menos salen, las clásicas de siempre. Las que se pusieron de moda y las menos conocidas. La base de datos de Telefe Noticias va de compras al Mercado Central. Ahora. Es el centro de abastecimiento de cientos de miles de negocios. Esa fruta o esa verdura que estás comiendo en tu casa, seguramente, altas probabilidades, depende de qué lugar del país vivas, pasó por acá. Base de datos del Mercado Central, Mariano, con números que sorprenden. Sin lugar a dudas, 12 millones de personas se abastecen a través del Mercado Central y los datos de hoy son del Departamento de Estadísticas del Mercado Central en base a todo el registro del año 2022. Y si hablamos del Mercado Central tenemos que hablar de millones. ¿Millones de qué? De toneladas. Y ese es el primer número de la noche. Vamos a hablar de la cantidad de toneladas de frutas y de verduras, debiéramos decir hortaliza, pero para hacerlo más familiar vamos a reemplazar la palabra hortaliza por verduras, que se movilizan por día, en este caso en el Mercado Central. Mirá esta cifra, 5.645 toneladas por día. Toneladas por día. Ahora, si hacemos el cálculo en toneladas del año 2022, el número es 1.385.258 toneladas en el año 2022. Tengamos en cuenta que el Mercado Central está abierto de lunes a viernes. Cada tonelada es 1.000 kilos, son 5.645 miles de... Wow. Tremendo, Un montón. tremendo. Un montón. Hablemos de la cantidad de puestos de venta y de las personas que trabajan ahí. Es una mini ciudad, tranquilamente. Para aquellos que hemos recorrido los pasillos del Mercado Central lo descubrimos. Fíjate la cantidad de puestos primero y después de personal. 876 puestos de venta. Es un predio enorme, gigantesco, el del Mercado Central del costado de la autopista. 8.000 son los trabajadores que entran, que salen, que se desplazan, que cargan, que descargan, camioneros, etcétera, etcétera, que le dan vida a este mercado. Vos dijiste la palabra clave, carga y descarga camiones. Sí, camiones. Fíjate la cantidad de camiones y vamos a hacer también la comparación. 458 camiones por día son los que entran al Mercado Central. Si ponemos un camión detrás del otro, nos da una fila de 9 kilómetros. Durante el año 2022 fueron 112.270 los camiones que entraron al Mercado Central. Ahora la pregunta, ¿qué se vende más? ¿Frutas o verduras? No vamos a hacer el chiste fácil, ¿no? No tiremos frutas en esta base de datos que es tan precisa. Bueno, en este caso las verduras, las hortalizas son las que más se venden. Mirá vos. El 62% del total de ventas son verduras, el 38% restante corresponde a las frutas. Y cuando hablamos de dinero, en términos de dinero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en este caso, Cris, se invierte el peso, digo, en comparación a las toneladas con respecto a el número en pesos. Venta de frutas, el equivalente del 2022 fue de 74.657 millones de pesos en el año. Y ahora fíjate lo que ocurre en el caso de las verduras, 70.949 millones al año. ¿Por qué se explica esto? Porque las verduras, si bien se venden en menor cantidad, son más caras que las verduras. Las frutas más caras que las son verduras. menos las que se venden en cantidad, pero son más caras. Más caras, exactamente. ¿Cuáles son las frutas más vendidas, Mariano? Bueno, y aquí vamos a ver qué se hacen las apuestas en sus casas, ¿no? En función de los gustos también, pero acá influye mucho lo cultural y lo estacional. En el quinto lugar, los limones, el 9% del total. Llegan ahí. La banana, para mí. Mirá, Manzana. si le decís a mí banana, yo no sé si manzana me parece que... Pero vamos, a ver, no lo vimos. Ahí vamos, quinto Limón, lugar. mandarina. Limón, cuarto lugar, mandarina con el 13%. En el tercer lugar, manzana, 14%. En el segundo lugar, la banana con el 15%. Y en el primer lugar aparece la naranja. Claro. Sí, el ¿cómo 24%. no pensamos eso? Ve como vendiendo fruta. Claro. ¿Y las frutas que menos salen? Bueno, y aquí hay alguna curiosidad, ¿no? Porque las frutas que menos se vendieron en el año 2022 en el Mercado Central fueron los orejones de pera. Por ahí uno no está muy acostumbrado Son a muy las almendras. específicos. Mira. Qué raro. En segundo lugar, las almendras ya en frutos secos. Y en primer lugar, la breva, que es el primer higo, ¿no? Es tan rica la breva, es más dulce que el higo. No le sabía el nombre, el nombre a Higo chico, le decía usted. El higo chico. ¿Qué pasa con las verduras? ¿Cuáles son las preferidas? Bueno, vamos a hacer el ejercicio, ya lo hicimos con las frutas, ahora con las verduras. En el quinto lugar, las verduras más vendidas. Para mí, papa. Sí. El primer lugar, ¿decís, Cris, papá? Sí, para mí, papa. Bueno, quinto lugar, el zapallo, 6%. Cuarto lugar aparece la zanahoria, el 7% del total de las frutas, de las verduras en este caso. Tercer lugar, la cebolla, con el 12%.
En segundo lugar, el tomate con el 15% y el primer lugar lo ocupa la papa. 38%, es decir que 4 de cada 10 hortalizas o verduras que consumimos corresponden a una papa. ¿Y las menos? Bueno, vamos de las más a las menos, las verduras que menos se vendieron. Y acá tenemos que acompañarla con el dibujito, ¿no? El eneldo en tercer lugar. ¿Sabes para qué se usa el eneldo? A ver, ¿para qué, María? No, ni idea. Ah, bueno. No, pero viste que Menos mal. parecía que no Apareció, conocía. digo, bueno, Masterchef. Y el salsifí. Llamemos a Masterchef. Exactamente, bueno, ya lo vamos a consultar. En segundo lugar aparece el salsifí. El salsifí, que es un tubérculo, que tiene como un gusto a banana y a papa, es medio raro. Y en primer lugar, de las verduras menos vendidas, aparece el estragón. Es una planta el estragón. Que son más condimentos, ¿no? Como esas. Sí. Frutas y verduras nuevas, entre comillas, o que se ponen de moda, ¿cuáles son las que más crecieron en ventas? Claro, que las hay, ¿no? Las que más crecieron, vamos a hacer la comparación en función de los últimos 10 años. En tercer lugar aparece el arándano, que creció un 269%. Los arándanos tucumanos son muy buenos. Es rico el arándano. En segundo lugar aparece el plátano, que no es la banana. Aumentó un 1965% del consumo del plátano en los últimos 10 años. Y en primer lugar, la pitaya, que aumentó 9.900% en los últimos años. Es raro, un fruto muy exótico, que viene principalmente de Asia. Que le dicen fruta del dragón también, ¿no? Claro. Ese mismo. ¿Cómo y sabes que requiere para ser cosechada un cuidado muy especial. Muy especial. No en cualquier lado. No tengo idea. No, lo vi. Yo tengo internet, ¿vio? Y lo veo. Sí, Marian. Muy bien, vamos a ver ahora las verduras. ¿Les parece? Dale. Las verduras que más crecieron. En tercer lugar, los últimos 10 años, aparece el jengibre. Ay, sí. El jengibre que se utiliza para mucho el té y la para la garganta. En segundo lugar, la cúrcuma, que parece así también algo parecido al jengibre, pero nada que ver. Y en primer lugar, aparece, entre las verduras que más crecieron, el kale. Sí. Algunos le van a decir kale, ¿no? En función de cómo se escribe. Pero ¿saben qué fuimos a hacer para preguntarle a alguien que sepa mucho sobre qué es el kale y cómo se consume? Se lo preguntamos a Dolly Irigoyen. Bueno, estoy con unas plantas de kale, esta crucífera que es pariente del brócoli, del coliflor y de los repollitos de Bruselas. ¿Cómo se come? En jugos, con una juguera. Vieron que está de moda tomar los jugos a la mañana, los jugos verdes o jugo de kale con zanahoria y naranja. Es muy fácil de cocinar, se puede comer crudo y se puede... Piensen que están cocinando con acelga, se puede saltear, se puede poner en rellenos, en un omelette, adentro de un sándwich crudo y así se limpia. Y le sacamos este tallo que es más duro, estas son las hojas rugosas, así lo vamos a limpiar y está listo para consumir. Yo puse kale en el horno hace un ratito a 170 grados y logré hacer estos snacks. Miren lo que son estas hojitas que las pueden comer a cualquier hora. Y bueno, hay que aprovechar, están de temporada, un vegetal de invierno y no se olviden que aporta agua, distintos nutrientes. Así que desde ahora a comer más kale. Ahí está, muy bien. Tenemos este asesoramiento especializado, Dolly, un besito. ¿Qué frutas y verduras son las que más aumentaron, Marian? Bueno, vamos a hablar del bolsillo. Reiteramos esto en el año 2022 en función de la información del mercado central. Mira. En tercer lugar aparece el higo, que aumentó un 276% entre las frutas. En segundo lugar aparece la palta. Y sí, cada vez más demandada también la palta, ¿no? Y tan rica la palta, 289%. Y en primer lugar la uva, 507% aumentó la uva en el mercado central durante el 2022. Vamos con las verduras, las que más inflación sufrieron fueron en tercer lugar, 258% para la papa. Complicado, porque es de alto consumo. Claro, la que más consumió aparte de los argentinos. En segundo lugar la cebolla también. ¿El tomate el primero? 265%. Y en primer lugar el zapallo, 475% de inflación para el zapallo en el 2022. Ya es que la tenemos aquí, señorita Caro, nos dice por qué aumentaron. Bueno, hay una explicación y tiene que ver con el clima. Hablamos muchísimo de la cuestión de la sequía que afectó la última parte del año pasado. Hablamos principalmente del cuarto trimestre del 2022, pero hay que sumarle también lo que tiene que ver con las heladas tardías. Fíjense lo que fue el aumento en la uva. Fue una mala cosecha la del 2022 y lamentablemente la de este año también con números negativos. En el caso de la palta,
importa puntualmente el tipo de cambio, porque lo que eligen los argentinos es la palta que viene de Chile, y ahí el dólar es uno de los factores influyentes. Y hablaban de la papa. Hubo mala cosecha el año pasado porque pensamos acá nomás, ¿no? Balcarce, sí, pero se tuvo que traer del norte y se trajo menos cantidad. Misma necesidad, es decir, los consumidores a lo largo del año, pero el precio subió porque todos querían comer papa en algún momento y no había suficiente. Gracias, claro, Caro. Y es algo que está tan presente en tantas comidas. Pero veamos desde dónde llegan las verduras y frutas que consumimos. Bueno, acá hagamos la cuenta, Rodi y Cris, que tenemos un canasto y metemos verduras y frutas en el mismo canasto y sacamos un promedio regional. De Buenos Aires llega el 33,5% de verduras y frutas que consumimos a través del mercado central. De la provincia de Entre Ríos, el 13,2%, y aparece Río Negro en tercer lugar con el 8,9% del total de frutas y verduras que consumimos, con algunas provincias muy identificadas en producción de cítricos, de frutas, y otras muy identificadas también con la producción de hortalizas. ¿Y cuáles son las que llegan desde el exterior? Bueno, en este caso hablaba recién, Caro, de las exportaciones, las que llegan desde el exterior. En realidad, las que llegan menos, vamos a pasar primero, ¿no? Desde Tierra del Fuego no llega nada. Así que Tierra del Fuego no provee absolutamente nada. La Pampa aparece con el 0,5% del total y Santa Cruz con el 0,7%. Primero, segundo y tercer lugar de las provincias o de las regiones que menos nos proveen al mercado central en frutas y verduras. Ahora sí, del exterior, ¿cuáles llegan? Ahora sí, ¿desde dónde llegan las frutas y verduras importadas? En este caso tenemos que hablar precisamente de frutas de Bolivia en tercer lugar. 14.071 toneladas. En segundo lugar aparece Brasil con 25.168 toneladas. Y en primer lugar Ecuador con 51.331 toneladas. La respuesta es sencilla. ¿De qué fruta estamos hablando? Principalmente de la banana. Exactamente. Es que se llama banana Ecuador. Sí. Le dicen no, se llama. Claro. No, todo el mundo la denomina así. Bien, todo muy rico, Marian. Me gusta. Sanito por lo menos hoy, ¿no? Sí, seguro. Vegetariano de parabienes. Gracias, Mariano.